Ya, bueno. Recuerden que esta semana el certamen, ¿no es así? ¿Lo tienen presente? Sí, profe. Sí. Ya. Es el viernes, este viernes. Ya, ahora sí. Sí, Baltasar, vamos a tener clase el miércoles. Voy a intentar hacer un resumen de ejercitación. En fin, ¿en qué estaba? Me perdí con todo esto del lápiz. Ah, voy a compartir pantalla. Bueno, yo sé que no puedo perder tiempo en hablar mucho con ustedes porque si no, no me alcanza el tiempo de la clase, pero igual a mí me gusta saber algunas cosas. Por ejemplo, que yo que le iba a preguntar, ahora que ya llevan más de un año en clases online, ¿qué clases prefieren? ¿Prefieren clases presenciales o les acomodan las clases online? Yo Online. prefiero presencial. Bueno, aquí hay dos grupos en todo caso. Hay alumnos, tenemos estudiantes que no han tenido clases presenciales en la U y hay otro grupo que sí, porque alcanzó a tener clases presenciales y, y, y ahora están en online. Yo creo que los que tuvieron clases presenciales prefieren las clases presenciales, ¿o no? Y los que empezaron derechamente con clases online claramente prefieren esta, estas clases a distancia. Ah, Sí, Yo creo yo que prefiero cuando... presenciales. bueno, las dos tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, si en clases presenciales igual ustedes invertían tiempo en ir a la U, en llegar más temprano, levantarse más temprano y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Con la ventaja de la clase presencial donde, claro, uno está más despierto en un ambiente donde no es bueno, sí es propenso a quedarse dormido en clase, pero es menos probable que ustedes se queden dormidos en clase a que se queden dormidos en clases presenciales. Y por otro lado, las clases online también tienen esta ventaja de tener las clases grabadas, de poder levantarse un poco más tarde, de estar en sus casas si quieren, no sé, hacer cualquier cosa. Pero bueno, a mi opinión, a mí igual también me gustan mucho más las clases presenciales. Para los profes, sobre todo, mucho más cómodo porque las clases online nosotros no los vemos y no sabemos si están entendiendo, ¿no? Uno una vez en clase les miraba las caras nomás y se daba cuenta si estaba hablando tonteras y había que parar y explicar de nuevo. Acá depende de un poco de interacción. En fin, ya. Claramente tiene el profe. ¿Cómo no? ¿Y no muestran su cara en las clases, Baltasar? No, otra, qué pena. Bueno, igual antes a mí eh, me gustaba decir que yo me sabía el nombre de todos mis alumnos cuando estaban en clases presenciales. Yo ya los miraba y sabía quiénes eran. Y perdí eso. No conozco a mis alumnos ahora, salvo los pocos que interactúan conmigo, como que voy aprendiéndome sus nombres, que ni siquiera sus caras. Y en esto uno pierde un poco de interacción. En fin. Así es. Ya, en fin. Basta de bla bla. Perdón por esta. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta del control. ¿Se la puedo hacer ahora o prefiere que se la haga al final de la clase o en la clase de ejercicios? No, al final o en la sesión de consulta, porque si no se me fue la hora Ya, ya ya. en Dale. hablar del control y esas cosas. Ya.
Bueno, la clase pasada, si, que siempre se me trancan los lápices ahí. Ahí sí. Ya, la clase pasada empezamos con condensadores, ¿se acuerdan? Definimos lo que era un capacitor, también hablamos de qué pasa cuando uno conecta un conductor a tierra, que básicamente lo que pasa es que el potencial se va a cero, ¿ya? Y vimos qué consecuencia tenía eso en este sistema en particular, que el hecho de que el potencial se fuera a cero hacía que no podía ser constante, como en ese caso anterior, por lo tanto adquiría una carga, ¿ya? La conexión a tierra de un conductor puede implicar que la carga se vaya a cero, o también, como en este caso, que gane carga, ¿ya? Lo que pasa sí o sí es que el potencial se va a cero, ¿ya? En fin. Después definimos lo que era un capacitor, que básicamente son dos conductores, ¿ya? Que tienen la misma carga, pero opuesta, separados a una distancia d, y que cuando tienen una diferencia de potencial, tienen la capacidad de almacenar carga, ¿ya? ¿Cuánta carga tienen la capacidad de... Ojo que acá la carga de un capacitor en este caso no es 2Q, ¿ya? Que sería como la carga Q que está en un lado más menos Q la que está en el otro lado, sino que la carga es Q, es la capacidad de que se almacene Q en una placa del capacitor y menos Q en la otra placa. Ojo con eso. Entonces, dependiendo de la diferencia potencial, claro, el capacitor puede almacenar más o menos carga. Y esa capacidad de almacenar más o menos carga está dada por lo que definimos como capacitancia de un capacitor, valga la redundancia. Y acá empezamos a calcular capacitancias, ¿ya? Recuerden que la capacitancia es la carga dividido por la diferencia de potencial. Como nosotros ya aprendimos a calcular diferencia de potencial, presentamos diferentes configuraciones para un capacitor, ¿ya? De placas planas paralelas, donde conocíamos tanto el campo como la diferencia potencial, por lo tanto, la capacitancia no es nada más que epsilon 0A sobre D, ¿no? También de un capacitor esférico, que ustedes ya deben estar expertos en calcular campos eléctricos y potenciales en coordenadas esféricas. Era solamente tomar, en este caso, el campo, luego con el campo la diferencia potencial entre las dos placas, que en este caso ya no son placas, sino que son cascarones esféricos del capacitor, y luego con la diferencia potencial calcular la capacitancia o la capacidad de un capacitor esférico, ¿ya? Se fijan, depende siempre de la superficie. En este caso, mientras mayor sean los capacitores, mientras mayor sea el radio de estos capacitores, más capacidad de almacenar carga van a tener, obviamente, ¿ya? Ahora, también acá en este caso el capacitor esférico va a depender de la relación entre los dos radios, ¿ya? Ya que si los dos radios están muy juntitos, ¿a qué hora el horario de consulta? Está puesto en aula, Iván, es hoy lunes 15:16, ¿ya? 18:30. Bueno, acá la capacitancia depende del área para almacenar carga, pero también depende de la diferencia potencial. Entonces, si estos dos radios estuviesen muy juntitos, la diferencia potencial es pequeña, y por lo tanto, como la diferencia potencial es inversamente proporcional a la capacitancia se hace menor. Por eso acá fíjense que si los dos radios están muy juntitos, no, perdón, acá, bueno, en fin, no resultó ese análisis, pero B menos A, pero arriba tiene AB, no es tan simple de analizar. Y por último vimos un capacitor cilíndrico, ¿ya? Donde ustedes también ya saben cómo calcular el campo eléctrico con Gauss de un hilo conductor, en este caso de un cilindro muy, muy delgadito, y luego calculamos la diferencia potencial, nos da, acuérdense que era logarítmica, la diferencia potencial para un capacitor cilíndrico, o para una configuración cilíndrica, mejor dicho, y lo relacionamos con un cable coaxial, ¿ya? Como la capacitancia dividido por el largo, para ver cuánta carga se puede ir acumulando en un cable coaxial. Me sorprendió que muchos no estuviesen familiarizados con cables coaxiales, siendo que en toda casa hay un cable coaxial, que es el cable. Y esto fue lo que yo vi a la rápida, que es la energía almacenada en un capacitor, ¿ya? Y lo voy a retomar hoy. ¿Por qué? Porque me interesa verlo más en detalle para entenderlo y no simplemente que ustedes vean esa fórmula. Entonces vamos a retomar desde ahí, desde la energía almacenada en un capacitor y por qué queda energía almacenada en un capacitor. Cosa que, como me quedaba poquito en la clase pasada, lo pasé medio que volando. No todos sabían el nombre del... bueno, sí, bueno, ahora saben que ese cable se llama coaxial, ¿ya? Que tiene dos conductores, uno por el medio y uno por
pues envolviéndolo se llama cable coaxial y tiene un aislante entre medio. Entonces, vamos a estudiar la energía almacenada en un capacitor. Sorry que lo repita, pero me interesa más allá de que lleguemos a la expresión que discutamos esto para que se entienda. Almacenada en un capacitor. ¿Ya? ¿Qué tipo de energía se almacena en un capacitor? Bueno, la energía que se almacena en un capacitor es la energía potencial eléctrica. ¿Por qué? Ya. Imaginémonos que acá, esto es lo mismo que vimos en la clase pasada. Tenemos un capacitor de placas paralelas sin carga, ¿ya? Sin diferencia potencial, y lo conectamos a una batería con un terminal positivo y un terminal negativo. ¿Qué quiere decir conectarlo a una batería? Que en este cable se genera o empiezan a ingresar cargas negativas por un lado y cargas positivas por el otro, de tal manera que se empieza a acumular carga en cada una de las placas y por lo tanto se va generando una diferencia potencial. Al ingresar carga en cada una de las placas se genera este campo eléctrico dentro, que nosotros ya lo calculamos, y por consiguiente se genera esta diferencia potencial. Por lo tanto empieza a haber una capacitancia diferente de cero. ¿De dónde sale este movimiento de cargas desde la terminal positiva y negativa? Bueno, esto generalmente uno lo conecta a una batería o a una fuente de poder. En el caso de una batería, lo que hay dentro de la batería es energía química, ¿ya? A través de reacciones químicas se produce una diferencia potencial y es traspasada al capacitor. ¿Cómo es traspasada? Bueno, ingresando carga. Entonces, aquí empieza a ingresar carga. Volvemos a dibujar el capacitor conectado acá a las terminales positivas y negativas de una batería y empiezan a ingresar cargas positivas por un lado y cargas negativas. Entonces se empieza a cargar el capacitor. ¿Ya? Acá está descargado, por lo tanto no hay diferencia de potencial. Aquí empieza a ingresar carga, que es menor a la carga total que puede ingresar. Recuerden que un capacitor tiene carga máxima. Y acá, por lo tanto, la diferencia potencial sería la carga que ha ingresado hasta el momento, no la carga total, dividido en la capacitancia. Y finalmente, como el capacitor no tiene capacidad infinita, en un momento va a dejar de ingresar carga. ¿Ya? Obvio, no puedo ingresar infinitamente carga. Entonces acá, en un momento, a pesar de que siga conectado a la batería, ingresan todas las cargas posibles acá, positiva y negativa, y el capacitor queda cargado completamente, con carga Q. Por lo tanto, en este instante, la diferencia potencial es Q sobre C. ¿Ya? Entonces, a medida que va ingresando carga, se va generando una diferencia potencial. Y nosotros vimos que la energía potencial, ¿se acuerdan? Eléctrica, era igual a ¿qué? A la carga por la diferencia de potencial. Entonces, a medida que se va generando esta diferencia potencial, se va almacenando energía potencial eléctrica. ¿Ya? ¿Cuánta energía potencial o cuánta energía se puede almacenar en un capacitor? Bueno, veámoslo. Para ingresar la carga es necesario, bueno, en un principio no. Si el capacitor está vacío y yo quiero ingresar carga, va a ingresar libremente. Pero cuando ya hay carga, yo necesito realizar un trabajo para mover la carga de la batería hasta la carga. Entonces, se requiere un trabajo cuando ya el capacitor está un poquito cargado para seguir ingresando carga hasta llegar a la carga máxima. Y eso es lo que voy a calcular yo. ¿Ya? El trabajo que le vamos a llamar dW, ¿por qué? Porque va a ser la diferencia de energía potencial eléctrica. Recuerden que los trabajos hechos por fuerzas conservativas, en este caso por la fuerza del campo eléctrico, se pueden calcular como menos la variación de energía potencial. Por eso lo ponemos así. Entonces, el trabajo hecho para ingresar las cargas va a ser igual a U. Y lo tenemos acá. En este caso es U por la diferencia potencial. Entonces, como es dW, me va a quedar dQ por la diferencia de potencial. ¿De dónde sale esto? Recuerden, de que la energía potencial eléctrica es Q por la diferencia de potencial. Y que el trabajo hecho por una fuerza conservativa, yo lo puedo calcular como menos la variación de energía potencial. Entonces, acá el trabajo para ingresar la carga dentro del capacitor va a ser la integral
de la carga que va entrando por la diferencia potencial. Esto fue lo que discutimos muy rápido el final de la clase pasada. Entonces ahora yo voy a ingresar la carga. Acá fíjense que la diferencia de potencial, esto que está acá, que existe en el capacitor mientras se está llenando, está dada por Q sobre la capacitancia, con la carga que ha ingresado hasta el momento, dividido por la capacitancia. Entonces esto me queda la integral desde que no hay carga hasta que el capacitor adquiere la carga completa, ¿de qué? De la carga que lleva hasta el momento, dividido en la capacitancia, que es la diferencia potencial, de Q. Integramos esto y me queda un medio de Q al cuadrado sobre C. Pero como está evaluado entre 0 y Q, me queda Q grande al cuadrado sobre la capacitancia. ¿Sí? Y ahora yo quiero escribir esto nuevamente, pero en función de la diferencia de potencial. O sea, utilizando esta expresión que está acá. Q en este caso es C al cuadrado por la diferencia de potencial. Por lo tanto, el trabajo que yo lo calculé y que está asociado acá a la energía potencial eléctrica, lo puedo expresar como U es igual a un medio, Q al cuadrado sería la diferencia potencial al cuadrado por la capacitancia al cuadrado. Como tengo una capacitancia abajo, me queda simplemente la capacitancia. Y aquí la diferencia potencial al cuadrado. Y esto creo que fue lo último que vimos en la clase pasada, si mal no recuerdo. Eso. Llegamos a la expresión para la energía de un capacitor. ¿Ya? Profe, Sí. esa, la vez pasada yo estaba estudiando y esa fórmula se parece mucho a la de la energía cinética, creo que era. Se parece bastante, ¿no? ¿Tiene algo que ver? ¿Te parece bastante, Juliana? Pero no tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos energías que tienen una base diferente. La energía cinética, el fundamento de la energía cinética está en el movimiento de alguna cosa, ¿ya? En este otro caso no. La energía de un capacitor está relacionada con el almacenamiento de carga, como energía de reserva, igual que la energía potencial gravitatoria o la energía potencial elástica, con la capacidad de almacenar energía en una cosa, ¿ya? Si bien, claro, se parece, porque es un medio, y aquí sería como la masa por la velocidad al cuadrado, es un alcance de la notación, ¿ya? Pero no tiene que ver con la energía cinética, ¿ya? Porque tienen dos fundamentos diferentes. La energía cinética tú la puedes calcular, sería como el movimiento de las cargas al ingresar, ¿ya? Que sería un medio de la carga por la velocidad, pero no está relacionada con la energía potencial. Si bien se parece la expresión, no tiene que ver, ¿ya? Y esto que está acá, esa energía puede ser negativa. No puede ser negativa, Carlos, porque la capacitancia no puede ser negativa y en este caso la diferencia potencial está al cuadrado, ¿ya? Esta es la energía almacenada o potencial. Ya hablamos de que almacenada nos referíamos con potencial de un capacitor. Ahora, ¿por qué se dice energía almacenada? Bueno, porque yo generé esa diferencia de potencial, ¿ya? Yo a partir de la nada realicé un trabajo sobre el capacitor y logré generar una diferencia potencial que está asociada a la carga que entró. Después yo puedo ocupar esa diferencia potencial, por ejemplo, en un circuito para realizar otro trabajo. Por eso le llamamos energía potencial, es una energía que está almacenada, ¿ya? Y que tiene que ver con la carga en cada una de las plantas. Entonces, esto fue lo que se me quedó pendiente de la clase, que ya se me había acabado el tiempo, que lo vemos para un condensador de placas planas paralelas, ¿ya? Para el condensador de placas paralelas, ¿qué cosa tenemos? Tenemos, acá tenemos el condensador de placas planas paralelas, tenemos acá almacenada la carga más Q y menos Q, por lo tanto sabemos que acá se genera un campo eléctrico que es constante, que va hacia allá, y que esto está separado a una distancia D y las placas tienen un área A. Por lo tanto, la capacitancia de un condensador de placas planas paralelas la calculamos en la clase pasada y era esto, E sobre A por D. Por lo tanto, la energía potencial almacenada en este capacitor es un medio
de la carga, de la capacitancia, perdón, E sub 0 por A dividido en D por la diferencia de potencial al cuadrado de este condensador. Ahora, ¿cuál es la diferencia de potencial en un condensador de placas planas paralelas? Es el campo por la distancia. ¿Se acuerdan? Bueno, eso lo vimos, sale de la integral y es simplemente la integral del campo por el ds, que en este caso sería esa distancia. Entonces acá me quedaría U es igual a 1/2 de epsilon 0 A sobre D, y acá me queda el campo por D al cuadrado. ¿Ya? Y por lo tanto la energía de un capacitor de placas planas paralelas es 1/2 de epsilon 0. Fíjense que acá me queda E al cuadrado, ese es el campo eléctrico, por A por D. ¿Ya? ¿Y qué es esto que aparece acá? Bueno, esta es la energía de un condensador de placas planas paralelas. Esto que está acá. Pero si yo me fijo, este A por D, ¿qué representa? El área de las placas por esa distancia D. ¿Qué es lo que puede representar? A por D, área por Un volumen. el volumen, ¿cierto? Es el volumen de esas placas planas paralelas. Por lo tanto, yo puedo definir una densidad de energía. Densidad de energía. ¿Cómo? Como acá la densidad de energía, que la vamos a representar así, es du a dB. O sea, la energía dividido por el volumen, y en este caso me quedaría 1/2 de epsilon 0 por el campo al cuadrado. Esa es la densidad de energía en un condensador. ¿Ya? Y eso es independiente del condensador, porque el volumen está implícito en la densidad de energía. Va a depender obviamente de la geometría de cada uno de los capacitores. En este caso es A por D, pero sirve para cualquier tipo de capacitor. Entonces acá finalmente yo les escribo esto para que se les quede. Dice que la densidad de energía en cualquier campo eléctrico, la densidad de energía en cualquier campo eléctrico ¿ya? En un punto dado es proporcional al cuadrado de la magnitud del campo eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que esta expresión sirve para cualquier zona donde exista campo eléctrico, independiente si esté dentro del capacitor o no. ¿Ya? En cualquier región donde yo tengo un campo eléctrico va a existir una densidad de energía. ¿Por qué existe una densidad de energía? Bueno, porque sabemos que el campo eléctrico genera una diferencia de potencial. Y si existe una diferencia de potencial, hay energía potencial eléctrica almacenada ahí. ¿Cómo la calculo? Como un medio de epsilon 0 por el campo al cuadrado. ¿Ya? ¿De dónde sacamos eso? Bueno, de calcular la energía potencial eléctrica en un capacitor. ¿Ya? Aquí está la energía en verde, la energía potencial eléctrica de un capacitor de placas planas paralelas, que claramente depende del volumen. ¿Ya? La cantidad de energía que yo voy a tener en ese capacitor va a depender del área de las placas y de la distancia de separación. Cuanto mayor sea ese capacitor, más energía potencial yo voy a tener. Pero para no pensar en energía en función del volumen, porque claramente mientras más volumen tenga, más energía potencial tengo, dividimos por el volumen. ¿Ya? Pasamos dividiendo el volumen de manera de dejar una densidad de energía, esto que está acá, que es energía sobre volumen. Y claramente nos damos cuenta que la densidad de energía depende, fíjense, única y exclusivamente de la intensidad del campo eléctrico, al cuadrado. ¿Ya? Eso quiere decir que en cualquier región donde existe un campo eléctrico en un puntito, la densidad de energía ahí va a ser proporcional al campo al cuadrado. ¿Qué energía? Energía potencial eléctrica. Sí, Claudia, eso era lo del volumen, ¿ya? Que acá nos quedó esta energía potencial del capacitor, pero en función de su volumen. Claro, cuanto mayor sea el volumen, más energía potencial. Para hacerlo de manera general, calculamos esa densidad de energía. Y ahora nos vamos a meter ya de lleno en lo que son los circuitos. Circuitos, pero hasta ahora solamente con los capacitores, que es lo único que hemos
alcanzado a ver. Entonces vamos a hacer combinaciones de capacitores. Combinaciones de capacitores. Combinaciones de capacitores. Antes nos vamos a enfocar primero en los elementos de un circuito, que vamos a ocupar ahora. Elementos de un circuito. Y ojo porque los vamos a representar a partir de diagramas. Cuando uno hace un diagrama de un circuito, ¿ya? Lo representa con símbolos, no con un capacitor real. Yo no voy a dibujar un capacitor de placas paralelas real, ni un capacitor esférico, ni cilíndrico, ni cualquier cosa real, sino que uno lo representa a través de diagramas. Y para eso uno tiene que asociar un símbolo a cada una de las componentes, ¿ya? El símbolo del capacitor está representado por, perdón, acá tenemos la línea del circuito, se representa con dos líneas iguales, paralelas, separadas a una distancia. Eso es la representación de un capacitor. Podemos representar también una batería, ¿ya? O una diferencia potencial. Lo vamos a representar similar a un capacitor, pero con una patita más chica que la otra, ¿ya? Recuerden que la batería tiene energía química. En su interior ocurren reacciones químicas que pueden generar una diferencia potencial. En algún momento se le va a acabar esa energía química almacenada y ya no va a poder generar esta diferencia potencial. La gracia de una batería es que acá la patita corta indica que es un potencial menor y acá va a estar el potencial mayor. ¿Ya? En la patita larga está el potencial mayor y en la patita pequeña el potencial menor, el negativo, por así decirlo. Y esto genera una diferencia de potencial. Y finalmente también podemos representar un interruptor. Un interruptor es un elemento que puede abrir o cerrar el circuito. Y se representa así, ¿ya? Como una puertecita que se abre o se cierra. En este caso está abierto, obviamente. Eso significa que ese circuito no está cerrado. Si yo bajo la patita, el capacitor se cierra. Por ejemplo, una representación de un circuito tendría poner una diferencia potencial, no sé, igual a B0, que va a estar representada por esta batería, ¿ya? Y unir esto a un capacitor de placas paralelas, a un capacitor en realidad, donde fíjense que acá va a estar el menos y el más, acá igual, el menos y el más, y ese sería el capacitor. Ahora, ¿cuál sería la carga que se puede almacenar dentro de ese capacitor? Es simplemente el capacitor por la diferencia potencial. Fíjense que la batería genera una diferencia potencial, y si no hay nada entre medio, esa misma diferencia potencial se manifiesta entre las dos placas de el capacitor. ¿Por qué? Porque esas líneas negras son como cables conductores. Entonces, recuerden que un conductor es una superficie equipotencial. Por lo tanto, si en un lado del... Discúlpenme un segundo. Ya, disculpen. Yo siempre aviso que no me llaman, pero bueno, en fin. ¿Qué me pregunta Claudia? ¿Cómo se le asignan los signos al capacitor? Sí, eso iba a explicar. La diferencia de potencial que se genera en el capacitor es la misma, en este caso si es que está unido a través de un cable, es la misma que está generada en la batería. ¿Por qué? Porque están unidos por cables conductores. Recuerden que un conductor es una superficie equipotencial. Por lo tanto, si en una patita de la batería tengo un potencial dado que está representado por ese menos, como yo lo estoy uniendo con un conductor, en la patita del capacitor se va a generar el mismo potencial, ¿ya? Recuerden que los conductores son superficies equipotenciales. En todos los puntos de ese cable, el potencial debería ser el mismo. Por lo tanto, si el potencial por el lado de abajo es el mismo en la batería y en el capacitor, y el potencial de la patita larga de la batería es el mismo que en la patita de arriba del capacitor, la diferencia potencial es la misma, ¿ya? Eso. Ahora, nosotros podemos conectar
varios capacitores y hay diferentes formas de conectarlos, ¿ya? Una de las formas de conectarlos es en paralelo. Y aquí ya nos metemos derecho en circuitos, pero no en circuitos como los vamos a ver después, sino que vamos de a poco incorporándole componentes, con conexión en paralelo de capacitores. ¿Cómo conectamos dos conductores, dos capacitores en paralelo? Bueno, los vamos a representar de esta forma. ¿O por qué vamos a decir que están en paralelo? Que acá vamos a conectar un capacitor acá y vamos a conectar otro capacitor acá. Así, ¿ya? A esto le vamos a poner capacitor 1 y a este le vamos a poner capacitor 2. Y acá vamos a generar una diferencia de potencial V0. ¿Ya? Nuevamente, acá es el potencial mayor y abajito el potencial menor. Fíjense que aquí tienen que aplicar lo que ustedes saben. Los conductores son superficies equipotenciales. Por lo tanto, si en la patita de arriba tengo un potencial establecido, acá voy a tener el mismo potencial. También, lo mismo con la parte de abajo. Está todo unido por el mismo conductor. Entonces, fíjense que en este caso, tanto el capacitor 1 como el capacitor 2 tienen la misma diferencia potencial. Como ambos tienen la misma diferencia de potencial, vamos a decir que están en paralelo. ¿Ya? ¿Se entiende por qué están en paralelo? Porque ambos tienen la misma diferencia potencial. Están conectados en paralelo. De esta forma, el potencial que se genera ya en la batería es el mismo potencial que se genera en el capacitor 1 y es la misma diferencia potencial que se genera en el capacitor 2. ¿Ya? Ahora, ¿cuál va a ser la carga total que yo voy a almacenar en este circuito? Bueno, va a ser la carga del capacitor 1 más la carga del capacitor 2. ¿Por qué? Porque si yo genero una diferencia de potencial en el capacitor 1, voy a ser capaz de almacenar una carga, que va a estar dada por la relación entre el potencial y la capacitancia. De la misma forma en el capacitor 2, si yo genero una diferencia potencial en el capacitor 2, voy a ser capaz de almacenar carga. ¿Cuál va a ser esa carga? Bueno, va a depender obviamente igual de la relación entre el capacitor y la diferencia potencial. Entonces, de esta forma, la carga en el capacitor 1, con la expresión que tenemos ahí arriba, va a ser la capacitancia de 1 por la diferencia potencial que está generada en ese capacitor. Igual para la carga en el capacitor 2, va a ser C2 por V2. Entonces, yo puedo ver esto que está acá, la carga total del circuito, como si ese conjunto de capacitores funcionase como uno solo. ¿Ya? Yo puedo ver esos dos capacitores como uno solo. ¿Y cuál sería la capacitancia de ese solo, de ese solo capacitor que está compuesto por esos dos? Bueno, es algo que le vamos a llamar capacitancia equivalente. ¿Ya? Es la capacitancia equivalente o como si yo tuviese un capacitor de estos dos conectados en paralelo. Y la carga total sería la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial que se genera acá. Acá, si ustedes quieren, lo podemos representar así. Yo tengo la batería y acá tengo conectado un solo capacitor. Más menos, acá tengo la diferencia de potencial. Y esto sería como la capacitancia equivalente. O sea, como el conjunto de los dos capacitores. ¿Y cómo yo calculo esa capacitancia equivalente? Bueno, vayamos acá, unamos las cargas totales, porque yo sé que la carga total la puedo escribir como la capacitancia equivalente por la diferencia de potencial que yo genero en ese capacitor equivalente. Y yo sé que la carga total también es la suma de las cargas en cada uno de los capacitores. Entonces acá voy a tener Q1, perdón, pero en vez de poner Q1, voy a poner cómo se calcula Q1. C1 por V1. Acá lo mismo, C2 por V2. Pero ya discutimos que, perdón, la diferencia potencial en los capacitores es la misma. Entonces acá me quedaría C1 más C2 por V0, que es la misma diferencia de potencial. De esta forma, la capacitancia equivalente de dos capacitores conectados en paralelo, yo la calculo simplemente... perdón, se me metió un pelo en la lengua. La capacitancia equivalente yo la calculo como la suma de las capacitancias. ¿Ya? Entonces, sería como tener un solo capacitor conectado
cuya capacitancia es la suma de las dos. ¿Qué pasa si tengo más capacitores conectados en paralelo? Yo puedo calcular la capacitancia equivalente en paralelo, como creen ustedes, simplemente como la sumatoria, ¿ya? La capacitancia equivalente es la suma desde 1 hasta n. Aquí puedo tener n capacitores conectados en serie, y no es nada más que la suma C1 más C2 más etcétera, etcétera, hasta llegar al último capacitor, ¿ya? Esa es la forma de calcular la capacitancia equivalente. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque a veces es más fácil entender un circuito si tengo una sola componente a si tengo una serie de varios componentes, ¿ya? Siempre que tenga capacitores en paralelo, cuya característica es que están ante la misma diferencia potencial, puedo hacer como si fuesen uno solo, cuya capacitancia equivalente la calculo de esa forma. La otra forma, ay, perdón, me está cambiando la voz. La otra forma de calcular o de conectar capacitores es con conexiones en serie, ¿no? Conexión en serie. Conexión en serie. ¿Y cómo sería un circuito donde yo tengo capacitores conectados en serie? Bueno, sería algo así. Acá yo tengo la batería, acá tengo un capacitor, acá tengo otro capacitor, y estaría así. Así es, Andrés. Se suman los inversos, pero vamos a llegar a esa expresión, a saber por qué se suman los inversos de las capacitancias, ¿ya? No va a aparecer por arte de magia. Entonces acá yo tendría una diferencia de potencial también B0. Pero si se fijan, acá tengo un más y aquí tengo un menos. Y acá tengo un menos porque esto está conectado, y acá tengo un más. Ahora, la diferencia de potencial a la que están sometidos C1 y C2 no es la misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque están en serie, fíjense. Acá se genera un potencial menos, allá se genera un potencial más. Por inducción, en la otra se genera un potencial menos y en la otra un más, pero la diferencia de potencial a la que están sometidos estos capacitores al estar conectados en serie no es la misma, ¿ya? Lo que sí es lo mismo es la carga. Y vamos a partir de esa base. La carga que se genera o que se almacena en el capacitor 1 debe ser igual a la carga que se almacena en el capacitor 2, ¿ya? Y esto debe ser igual a una carga Q, le vamos a llamar Q simplemente. ¿Por qué se genera la misma carga en ambos capacitores si tienen capacitancias distintas? Y ya dijimos que la capacidad de almacenar carga de un capacitor dependía de la capacitancia. ¿Por qué creen que se genera la misma carga o se almacena la misma carga? Bueno, una pregunta que no es tan trivial de responder, ¿ya? Simplemente es porque, por ejemplo, la patita de arriba del capacitor 1 está conectada a la patita de más de la batería. Por lo tanto, de acá va a salir carga, una corriente, todavía no hemos hecho la definición de corriente, pero de ahí se va a almacenar carga que va para allá. La misma carga va a salir de acá hacia acá. ¿Por qué? Porque está generada una diferencia potencial ahí. Entonces, si sale carga Q hacia arriba, va a salir carga Q hacia abajo. Y a pesar de que las diferencias de potenciales son diferentes, no sé si hablar de que se compensen es la forma más adecuada de explicarlo. Pero bueno, acá se va a generar, por ejemplo, una carga menos Q. Y acá también se va a generar una carga más Q. Y acá fíjense que en el medio tengo un conductor. Entonces, si aquí se generó carga menos Q, por inducción, acá se va a generar carga menos Q. Lo mismo pasa en el capacitor de abajo. Si abajo se generó una carga menos Q, arriba, por inducción, se genera una carga menos Q, manteniendo con carga cero la parte del medio, ¿ya? Esa es la razón por qué las cargas son iguales en ambos capacitores cuando están conectados en serie.
¿ya? Entonces partimos de eso y yo sé de acá que la carga en el capacitor Q1 es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial que está sometido a ese capacitor. De la misma forma, la carga en el capacitor 2 es C2 por V2. Yo no conozco cuál es la diferencia de potencial que hay en C1 y en C2. Yo solo conozco la diferencia de potencial generado por la batería, ¿ya? Pero lo que sí sé es que la diferencia de potencial generada por la batería tiene que ser la suma de las dos, ¿ya? Si yo sumo esas dos diferencias de potenciales, me debe dar la diferencia de potencial de la batería. Por lo tanto, la diferencia de potencial la puedo escribir como Q por una capacitancia equivalente, como si esos dos condensadores o capacitores se comportasen como uno solo, ¿ya? Esa es la forma que voy a tener para encontrar cómo calcular la capacitancia equivalente. Quizá ustedes vean que aquí yo me estoy dando vueltas mucho, pero es para llegar a la expresión. Entonces, la diferencia de potencial en la batería, yo la puedo calcular como Q sobre la capacitancia equivalente. Y la diferencia de potencial en la batería es la diferencia de potencial del capacitor 1 más 2, o sea, V1 más V2. Si tomamos estas expresiones y las reemplazamos ahí, ¿qué me queda? V1 es igual a Q1 sobre C1. V2 es igual a Q2 sobre C2. Pero ya dijimos, establecimos que las cargas en cada capacitor era la misma. Entonces acá me queda 1 sobre C1 más 1 sobre C2 por Q. Entonces de esa manera, haciendo la relación de este lado con este lado de acá, yo puedo decir que la carga, que la capacitancia equivalente de dos capacitores conectados en serie es 1 sobre C1 más 1 sobre C2. ¿Ya? Eso es para 2. ¿Qué pasa si yo conecto más capacitores en serie? Bueno, la capacitancia equivalente en serie va a estar dada también, igual que la expresión anterior. 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de 1 sobre la capacitancia, o sea, 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más etcétera, etcétera, 1 sobre Cn, que sería el último capacitor. ¿Ya? ¿Se entiende? Como, bueno, lo importante acá, si bien puede que no me hayan seguido, no me hayan acompañado mucho en cómo llegué a esta expresión, es que sí conozcan cómo se calcula una capacitancia equivalente de dos capacitores en serie y de dos capacitores en paralelo, ¿ya? Y que sepan que hay una diferencia. Dos capacitores en paralelo están sometidos a la misma diferencia potencial. Dos capacitores en serie tienen la misma carga y no están sometidos a la misma diferencia potencial. Entonces, para aterrizar esto un poquito y entenderlo un poco mejor, vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio que no es trivial, ¿ya? Hay que pensarlo un poquito. Y consiste en tres capacitores en el siguiente circuito. Profe, ¿Sí? esto no entra en el certamen, ¿cierto? Justamente estaban preguntándole a nuestro queridísimo coordinador si los capacitores iban a entrar o no entrar. Estoy esperando la respuesta en el chat para ver si entra o no entra en el certamen. Yo me inclinaría que no, ¿no? Porque lo estamos viendo recién hoy día, pero no se los puedo asegurar yo. Esperemos que no, como dice Benjamín. Vamos a intentar conversar. ¿Profe? ¿Sí? Una duda más, así como más coloquial, un poquito fuera de contexto. Llevándolo como un lenguaje burdo, sabemos que la diferencia potencial al final es el voltaje. La capacitancia sería como el amperaje y la carga total la potencia. No. La capacitancia no es el amperaje. El amperaje tiene que ver con la corriente que circula por un circuito.
y no lo hemos visto aún, lo vamos a ver en la siguiente unidad. Cuando terminemos esta unidad de capacitores, vamos a empezar con corriente eléctrica. Y una vez que veamos eso, vamos a sumar la corriente y las resistencias a un circuito. ¿Ya? Y ahí vamos a ver los circuitos. Ah, ya, ok. Por ahora, Ok. el capacitor tiene una capacitancia que es la capacidad de almacenar carga y por lo tanto genera una diferencia potencial. El certamen sí es hasta condensadores, sale que es hasta condensadores, pero asumiendo que íbamos a alcanzar a ver esto la semana pasada. ¿Ya? Por eso es que estamos ahí un poco en el limbo, ¿ya? Porque obviamente no lo alcanzamos a ver la clase pasada y, y no solo yo, sino que en todos los paralelos. Por eso estamos negociando. En fin. Entonces, tenemos este circuito que tiene una diferencia potencial, un V0, y que está conectado de la siguiente forma. Dejen reproducirlo, no debe ser. Acá tengo esta batería conectada ahí, y esto va a estar acá con una llave, acá con un capacitor C1, o C0, perdón, mejor dicho. Y acá tengo otra llave, y acá tengo dos capacitores. Entonces, tenemos esto. Listo. Entonces, a esta llave le vamos a llamar S1 y a esta llave le vamos a llamar S2. Acá claramente hay una diferencia de potencial, la voy a marcar. Y por ahora, como está el circuito abierto, fíjense, no hay conexión con el capacitor. Entonces, a lo más acá habría un menos, pero arriba no hay diferencia. Hay que cerrar el circuito para que se produzca esa diferencia potencial. Entonces, por ahora, la capacitancia de este es el capacitor 1 y este es el 2. C1 va a ser igual a 2 veces la capacitancia C sub 0. Y C2 va a ser igual a 6 veces la capacidad de C sub 0. Entonces ahora, hay dos llaves ahora, ahí. Entonces vamos a jugar con esas dos llaves. Entonces primero vamos a calcular la carga y la diferencia de potencial al cerrar S1. ¿Ya? Solamente cuando cerramos S1. Entonces, ¿qué pasa si cerramos esa llave S1? ¿Con qué circuito nos quedaríamos? Nos quedaríamos con algo así, ¿cierto? Acá, aquí. Ese sería el circuito si es que yo cierro esa llave S1. Donde acá está V0 y acá está el capacitor con capacitancia C sub 0. Acá se genera esto y por lo tanto en el capacitor también se genera esa diferencia de potencial. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial a la que está sometido el capacitor? Es la misma que está en la batería. ¿Y cuál sería la carga? La carga en ese capacitor se va a poder llenar con una carga que va a ser igual a C sub 0 por V0. Recuerden que la capacitancia está definida como la carga sobre la diferencia potencial. Por lo tanto, la diferencia potencial que hay en ese capacitor va a ser igual a la carga con la que se llenó dividido por su capacitancia. Tan simple como eso. ¿Ya? Cerramos ese 1 y listo. El capacitor se cargó, obviamente esto lleva un tiempo que no lo vamos a estudiar hasta que veamos los circuitos de RC con carga y descarga de un condensador, pero por ahora sabemos que si cerramos ese circuito, en algún tiempo el capacitor se va a llenar de carga. ¿Con cuánta carga? Q0, que va a ser igual a C0 por V0. ¿Y cuál es la diferencia de potencial que se generó? La misma que teníamos en la batería, ¿ya? O sea, V0. Que si yo lo despejo de ahí me queda Q0 sobre C0. ¿Alguna duda de ese primer paso? ¿No? Seguimos entonces. Una vez que el capacitor C0 se llenó de carga y quedó con esa diferencia de potencial Q0 sobre C0, vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular carga y diferencia de potencial. No puedo tener dudas cuando no entiendo nada. Ya, es bueno que me lo hagan saber. Gracias, Julián. ¿Qué es lo importante de acá? Voy a intentar explicarlo así bien lento. Nosotros sabemos que un capacitor lo que hace es almacenar carga. ¿Cierto? Si yo pongo una diferencia de potencial en un capacitor, ya sea de placas paralelas, cilíndrico, esférico, esa diferencia de potencial va a hacer que las placas
se carguen con cargas opuestas. ¿Ya? Cuánta carga se puede almacenar en un capacitor va a depender de esta constante de proporcionalidad, ¿ya? De esta capacitancia, C. ¿Sí? Por lo tanto, si yo cierro S1, ¿qué quiere decir? Estoy conectando la pata superior del condensador a un potencial mayor y la pata inferior a un potencial menor. O sea, estoy generando una diferencia de potencial en un capacitor. El micrófono. Cuando pongo los apuntes, no sé en qué parte del computador, se tapa el audio, no sé por qué. No he encontrado dónde está el micrófono. Entonces, como yo conecté ambas patitas del capacitor a una diferencia potencial, se empieza a cargar, ¿ya? Eso es lo que hace un capacitor. Al estar sometido a una diferencia potencial, es capaz de almacenar carga. ¿Cuánta carga es capaz de almacenar? Bueno, va a depender de su capacitancia. Mientras mayor sea la capacitancia, más carga puede generar. Y va a depender también de la diferencia potencial. Mientras mayor sea esa diferencia potencial, también puedo generar más carga. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, eso fue lo que hice yo al cerrar esa llave S1. Cerré la llave, conecté el capacitor a una diferencia potencial y se generó carga. O sea, en general, la carga no se genera, se almacena. ¿Ya? Se almacenó carga en ese capacitor. Ese es el primer paso. ¿Quedó un poco más claro, Juliana, o no? ¿O sigue sin entender nada? Espero que sí. Entonces ahora ya tengo este circuito chiquitito, que es producto de cerrar esa llave C1, ya tengo el capacitor cargado. ¿Con cuánta carga? Con esta carga Q0 que calculamos. Entonces en este momento el capacitor ya está cargado con carga Q0 y existe una diferencia de potencial entre sus patitas, que es igual a B0, es igual a la de la batería. Entonces ahora yo voy a volver a calcular la carga y la diferencia de potencial, pero ahora voy a cerrar la otra llave. Voy a cerrar S2 y al mismo tiempo voy a abrir S1. Entonces instantáneamente abrí S1 y cerré S2. Si yo abro S1 y cierro S2, ¿cuál es el circuito que me queda? Me quedaría solamente la parte derecha, ya que como la llave S1 está abierta, no hay contacto con la batería. Entonces desconecto la batería, pero conecto el capacitor C0 a los otros dos capacitores. ¿Sí? Entonces, pongamos acá. Fíjense que ahora este capacitor C0, que ya tiene carga y por lo tanto tiene una diferencia potencial, se va a comportar como lo que vimos acá, como si fuese una batería. En vez de tener esa batería acá, yo voy a tener un capacitor. El capacitor tiene una diferencia potencial. Con la diferencia es que si yo conecto el capacitor a otra cosa, la carga se va. ¿Ya? Porque el capacitor almacena esa energía, pero si yo empiezo a quitarle esa carga, se va. Y se va reduciendo esa diferencia potencial. Entonces ahora, en este segundo paso, el capacitor C0 es el que va a quedar acá actuando como una batería. Acá tengo C0 conectado a C1 y conectado a C2. Este C0 que tiene una diferencia potencial ahora porque se cargó y va a estar conectado acá a C1 y a C2. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a analizarlo antes de calcular. Como el capacitor C1 tiene una diferencia potencial, acá yo también voy a generar una diferencia potencial. Más ahí y menos acá. Si la placa de arriba del capacitor C1 se carga con una cantidad de carga, va a inducir una carga negativa acá y por lo tanto una carga positiva ahí. Entonces voy a estar generando en ambos capacitores una diferencia de potencial, que no es la misma. Y por lo tanto, parte de la carga del capacitor C0 se va a traspasar a los otros dos capacitores, hasta que esto llegue al equilibrio. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si del capacitor C0 se va carga, se reduce la diferencia de potencial. Recuerden que la diferencia potencial que hay en un capacitor depende de la carga que tenga almacenada. Está todo conectado. Entonces, si yo a ese capacitor le conecto otros componentes, otros dos capacitores, voy a hacer que la carga del capacitor C0 se vaya a los otros dos
capacitores. Y por lo tanto, se reduzca esa diferencia de potencial que había en un inicio. ¿Se entiende? Desde el punto de vista fenomenológico. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que ver es cuánta carga queda al final en cada uno de los capacitores y cuál va a ser la diferencia de potencial que hay también en cada uno de estos capacitores. Entonces, ¿qué podemos decir de este circuito? Bueno, vamos a marcarlo con puntitos para que ustedes vean. Acá estos estarían como nodos, pero no son nodos porque no hay nada más. Entonces, lo primero que podemos decir es que C1 y C2 están ¿en qué? ¿En qué tipo de conexión están C1 y C2? En serie, serio. ¿cierto? Sí. En serie, ¿ya? ¿Y qué más podemos decir? Que C0, ¿qué tipo de conexión tiene C0 con C1 y C2? ¿Qué tan paralela? En paralelo. ¿Por qué puedo decir que están en paralelo? Si fíjense que yo puedo ir con un solo camino, puedo recorrer los tres capacitores. Yo en principio, ¿por qué yo no puedo decir que C0 está en serie con C1 y C2 y puedo seguir este camino de acá? Están los tres conectados igual. ¿Qué me impide decir que esos tres capacitores están en serie? Por los terminales de la diferencia potencial. Exactamente, por la diferencia potencial, porque la definición de conexión en paralelo era que estuviesen conectados a la misma diferencia potencial. Entonces, acá hay una diferencia de potencial que es la misma que está en los otros dos capacitores. Entonces, fíjense en los símbolos o en las polarizaciones de ambas patitas. ¿Ya? C1 y C2 están en serie, ¿ya? Porque tienen diferente diferencia potencial. En cambio, C0 está en paralelo con C1 y C2, porque tienen la misma diferencia potencial que tiene C1 más C2. ¿Ya? Ahí hay que fijarse en las patitas. Entonces, C0 está en paralelo. Tengo una duda porque yo lo veo como en serie. Cuando usted hizo el dibujo de conexión en serie, ¿era igual a esto? Era igual. Volvamos acá arriba. Fíjense que en serie C1 y C2 están en serie. ¿Por qué? Porque están sometidos a diferentes diferencias de potencial. El voltaje en C1 es diferente al voltaje en C2. ¿Por qué? Porque la batería acá no me genera la misma diferencia potencial en C1 y en C2. ¿Ya? Por eso están en serie. En cambio acá, fíjate Baltasar, la batería me genera la misma diferencia potencial en C1 y en C2. Fíjate en los signos, más, menos, menos, menos. Fíjate de la conexión en serie acá. Más, menos, más, menos. Fíjate lo que tenemos ahora en nuestro problema. Tenemos el condensador C0 que se comporta como una batería y genera la misma diferencia de potencial en C1 más C2, en ese conjunto. ¿Ya? Para poder ser, no vamos a calcular el volumen, eso era un ejemplo de energía. ¿Ya? Lo vamos a ver después en campos en general, por una analogía para ver que un campo en general, independiente si estamos dentro o fuera de un condensador, tiene energía potencial. ¿Ya? En fin, el voltaje. Profe, para sacar el voltaje se ocupan los porcentajes de la línea, no, los porcentajes de la línea no, los vamos a ver ahora cómo vamos a calcular esos voltajes. Entonces, ya, ahora que se entiende que estos dos están conectados, ¿qué tipo de conexiones tienen C1 y C2? Vamos a calcular primero la capacitancia equivalente de C1 y C2, ¿ya? Esto es lo mismo que tener conectados, por ejemplo, reducir este circuito a esto. ¿Cierto? Este es C0, más menos, acá me queda más menos, por tipo de conexión, y esto que tengo acá sería la capacitancia equivalente de C1 y C2. ¿Ya? Y eso es lo que calculamos. 1 sobre C12, que le vamos a llamar a la capacitancia equivalente, es 1 sobre C1 más 1 sobre C2. ¿Qué cosa tengo ahí? C1 valía, ya me olvidé de los valores, 2 veces C0. Y C2 valía 6 veces C0. Entonces, 1 sobre la capacitancia equivalente de 1,2 sería 1/2 más 1/6. ¿Cuánto es 1/2 más 1/6? Acá me queda 3 arriba y al otro lado me queda 1. 3 más 1, 4.
Mínimo común 2 6. tercios, ¿no? 4 sextos. Exactamente. 2 tercios de C0. Por lo tanto, ¿cuánto vale la capacitancia equivalente entre 1 y 2? Sería 3 medios de C0. Y listo. Ahora tenemos conectados en paralelo C0 y la capacitancia equivalente de C1 y C2. Entonces podemos calcular este circuito, ahora lo podemos llevar a una nueva reducción. Simplemente a esto. ¿Ya? Donde esto que está acá sería la capacitancia equivalente de los 3 capacitores. ¿Ya? Y C2 y C1,2 están en serie. Por lo tanto, la capacitancia equivalente sería simplemente C0 más C1,2. Esto me queda 3 medios más 1, 5 medios. Bueno, la capacitancia equivalente de los 3 sería 5 medios de C0. Y listo. Tenemos la capacitancia equivalente y sabemos a qué diferencia de potencial está sometida la capacitancia equivalente. ¿Cuál es la diferencia de potencial a la que está sometido esto? La que tenía C0 al cargarlo. Nosotros cargamos C0 con una carga Q0, por lo tanto, la diferencia potencial era Q0 sobre C0. O sea, B0. Perdón. Esta diferencia potencial era B0 y era igual a Q0 sobre C0. Por lo tanto, la diferencia de potencial va a ser igual a ¿qué? A la carga que había ahí dividido por la capacitancia equivalente. O sea, Q0 dividido en 5 medios. Acá me faltó algo. Ah, no, está bien. 5 medios de C0. Y fíjense que de acá C0 es igual a P0 Q0. O sea que acá me queda igual Q0 de 5 medios de B0 por Q0. ¿Por qué me quedó abajo? Ah, porque despejé mal. Estoy clarito con los despejos. Si despejo C0, acá me queda Q0 sobre B0. Q0 sobre B0. Por lo tanto, la diferencia potencial ahora real es 2/5 de B0. Esa es la nueva diferencia potencial que tengo entre las patas de mi circuito. ¿Ya? Y con eso puedo calcular las nuevas cargas, ¿cierto? Entonces, calculamos las cargas. Ahora, ¿por qué la diferencia de potencial se redujo? Una cosa es hacer el cálculo matemático y otra cosa es entender por qué hay una diferencia de potencial menor. ¿Ya? ¿Por qué hay una diferencia de potencial menor? Porque inicialmente, antes de cerrar ese 2 y abrir ese 1, yo tenía el capacitor C0 con una carga Q0 y con una diferencia de potencial B0. ¿Ya? Cuando yo cerré, no, por ahora no tiene que ver con la resistencia, Andrés, solamente analizando el capacitor. El capacitor inicialmente yo lo cargué con carga Q0, por lo tanto había una diferencia de potencial B0. Yo ahora desconecté la batería y le conecté los otros dos capacitores. ¿Qué es lo que pasó? Que parte de la carga de este capacitor C0 se fue a los otros dos capacitores. Entonces, como de aquí se fue carga para allá, y se fue carga para allá, reduje la carga en el capacitor C0. Y si yo reduje la carga en el capacitor C0, también estoy reduciendo la diferencia potencial. Por eso acá obtengo que la nueva diferencia potencial es menor. Esta diferencia potencial, 2/5 de B0, es lo que queda una vez que se ha equilibrado el sistema. Que las cargas se escapan por un lado y por el otro. ¿Ya? Por eso es que me da una diferencia de potencial menor. Y ahora calculemos las cargas. Yo debería esperar que la carga en Q0, en C0, perdón, fuese menor
a la que tenía inicialmente. ¿Por qué? Porque si yo lo cargué con Q grande, después al conectarle los otros dos condensadores, se escapó parte de la carga hacia los otros condensadores. Entonces, si yo calculo la carga en C0, debería tener menos carga ahora. Partamos por la nueva carga en Q0. ¿Cómo calculo la carga? Como la diferencia de potencial por el capacitor. ¿Cuánto es la diferencia potencial? Lo que calculamos ahí. 2/5 de B0 por C0. Y B0 por C0 era la carga inicial con la que yo cargué el condensador C0. Por lo tanto, acá yo puedo decir que la nueva carga del condensador C0 es 2/5 de lo que tenía en un principio. ¿Dónde se fueron los otros 3/5? A los otros dos condensadores. Veamos si eso es efectivamente así. En el condensador equivalente 1,2, yo voy a tener delta B por la capacitancia equivalente 1,2. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿puede repetir lo de las nuevas cargas? Que ahí me perdí, desde ese punto. Ya. Acá, inicialmente, cuando yo le conecto los otros dos capacitores, la carga inicial que tenía el capacitor C0 se escapa o se va a los otros dos capacitores, porque esto no es una batería, no tiene energía química almacenada que puede ir generando esta diferencia potencial permanente. Ya en la batería sí, hay una energía química almacenada que por más que salgan cargas por un lado y por el otro, esa batería permite que la diferencia potencial sea constante. ¿Ya? El capacitor no. El capacitor genera la diferencia potencial porque almacenó carga. Entonces, si yo le conecto otros dos capacitores, se van a ir cargas hacia allá. Y por lo tanto, si se va carga, va a reducir la diferencia potencial, porque son proporcionales. La carga es proporcional a la diferencia potencial. Entonces, yo ya calculé cuál es esta nueva diferencia potencial. Me dio 2/5 de B0. ¿Ya? Entonces, con esos 2/5 de B0, yo puedo calcular cuál es la carga que quedó en el capacitor C0. ¿Cómo? Porque yo sé que la carga se calcula como la diferencia potencial por la capacitancia. La diferencia de potencial es esta nueva, que yo calculé acá. Entonces me queda 2/5 de B0 por C0. Y B0 por C0 era el valor de la carga inicial. C0 por B0 era Q0. Por lo tanto, después de que yo le conecté los otros dos condensadores, la carga dentro del capacitor C0 se redujo a 2/5 de Q0. ¿Dónde deberían estar los otros 3/5? En los otros dos capacitores, y eso es lo que vamos a ver. La carga en los otros dos capacitores, que es la misma, es igual a la diferencia potencial por la capacitancia equivalente. ¿Cuál era la capacitancia equivalente? La calculamos allá arriba, ¿cierto? 3/2 de C0. 3/2 de C0. Por lo tanto, esto me queda 3/5. 3/5 de B0, C0. Y B0, C0 es la carga inicial. O sea, 3/5 de Q0. Como la carga no se crea ni se destruye, sino que se conserva, uy, se me fue la hora. Esto me queda 3/5 de Q0. O sea que la carga, tanto en el condensador 1 y el condensador 2, es Q0. ¿Ya? Y bueno, queda calcular las diferencias de potencial, se los dejo de tarea. ¿Ya? Sabemos que la diferencia potencial acá es la misma, ¿cierto? Que allá, pero yo no sé cuál sería delta B1 acá, delta B1 y delta B2. Con la expresión que relaciona B, C y Q, yo puedo calcular cuál es la diferencia potencial en cada uno. Entonces eso se los voy a dejar de tarea acá, calcular la diferencia potencial en los dos capacitores. Uf. Pensé que iba a alcanzar a hacer los dieléctricos, pero no alcancé a ver dieléctricos. Y con eso terminamos la clase. ¿Ya? Uy, se me fue volando, pero bueno. Creo que este es un ejemplo, como les dije, que no es trivial. Y es para pensarlo desde el punto de vista fenomenológico, o sea, qué es lo que pasa, y después hacer estos cálculos. Después conectar esas dos cosas. ¿Ya? Profe, este sistema hay dos capacitores equivalentes. ¿Cómo sabe cuál usar en cada uno? Ya, porque en la capacitancia equivalente que tengo acá en el lado derecho hay la misma diferencia de potencial que en la del lado izquierdo.
¿ya? Que fue la que yo generé acá. Por eso el capacitor de la izquierda, que es C0, y el capacitor de la derecha, que es la capacitancia equivalente entre C1 y C2, tiene la misma diferencia potencial, que es la que calculamos acá, ¿ya? Por eso ahí podemos calcular todo con la misma diferencia potencial, porque es la definición de la conexión de dos capacitores en paralelo, están sometidos a la misma diferencia potencial. Sin embargo, C1 y C2 no tienen la misma diferencia potencial, porque están en serie. Entonces, si yo sé las cargas dentro de ello, porque la puedo calcular, la calculamos acá, 3/5 de Q, puedo calcular cuál es la diferencia potencial en cada uno de ellos. Y yo sé que la suma de V1 más V2 debe ser igual a la diferencia potencial total. Eso lo deben comprobar, ¿ya? ¿Profe? Delta V1 más delta V2 tiene que ser igual a la diferencia potencial total que hay ahí, que fue la que calculamos. Tiene que ser igual a 2/5 de VC. Dime, alguien me iba a preguntar algo. Un momento, estoy anotando. Que si es que miramos el dibujo de esto, ay, perdón, se cortó. Ahí, podemos decir que el capacitor 0 está en paralelo a C1 y C2. Sí, Pero si rotamos de alguna forma el punto de vista en que vemos la conexión, es posible decir que C2 está en paralelo con C0 y C1. no, porque C2 está en serie con C1. Fíjate en las polaridades de las patitas de C1 y C2. Están Claro, conectadas. claro, pero no. A ver, voy a anotar en pantalla. No es lo mismo que yo dibuje. Un momento. No he borrado nada, solo. No sería como que ahora yo haga esto y pase de alguna forma el capacitor 1. Tenemos el capacitor 0 y yo considere que el capacitor 1 pasó hacia allá, poniéndolo acá arriba, por ejemplo, y dejando el capacitor 2 allá. Sí, está No bien. sé, se vuelve como un espejo de alguna forma y tendríamos que el capacitor C0 y el C1 están. Está bien. Entonces por eso me entré. Tú puedes hacer eso, pero acá las polaridades no te van a cambiar. Acá te va a quedar más. Ah, me estoy rayando, pero no se raya nada. Ah, vale, voy a... Va a arrastrar los signos positivos y negativos, se van a arrastrar a tu nueva forma de dibujar. Entonces el capacitor C1 y C2 van a seguir estando en serie. Eso es lo que te va a Por eso, ¿no? definir al fin y al... No, ahí intercambiaste el C1, intercambiaste la polaridad. Ah, perdón. Ahí sí. Ahí sería. Ahí sí. Entonces fíjate que C0 sigue estando en paralelo con C1 y C2, No. independientes que todos los desplaces hacia allá o hacia allá. No. Ya. Chicos, podemos seguir discutiendo esto después porque ustedes tienen clase después, me imagino, y igual tengo clase después, así que lo seguimos viendo en el horario de consulta. ¿Ya? Disculpen que os haya pasado estos 5 minutos, nunca me pasa, pero bueno, adiós. No pasa Chao, nada. profe. Bien, nos vemos el miércoles. Gracias. Chau, chau. Adiós. No, gracias. Gracias, cuídense.